Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al inicio de este programa de formación sobre la responsabilidad administrativa y penal de los profesionales de salud. Buenas noches. Noches. Buenas Creo que noches. Hola, buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a esta actividad. Em, Algunas personas todavía tienen el micrófono desactivado. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, sí, doctor. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a ver. Todavía me parece que faltan un par de personas que se incorporen para que tener el mayor número de personas inscritas a este curso. Pero bueno, inicialmente pues nuevamente darles la bienvenida, pues es un gusto, es un honor, una alegría estar acá con ustedes compartiendo estos espacios formativos tan importantes sobre estos contenidos, estos temas tan relevantes en nuestra, obviamente para el ejercicio profesional, pero creo que este tipo de procesos de formación adquieren mucha más relevancia en el contexto que nuestro país está viviendo ahora, en esta situación de la pandemia. Y entonces, pues inicialmente, aparte de darles la bienvenida, pues les felicito por seguirse formando, por continuar en este proceso de formación para generar mejores competencias profesionales. Como digo, pues es un gusto estar acá compartiendo con ustedes, generar algunos análisis, las discusiones para que pues desarrollamos los objetivos que se pretenden. Así es que me da mucha alegría. Me parece que todavía faltan un par de personas, pero creo que ya hay suficientes personas como para que comencemos. Pues bien, me parece que habían un par de dudas, preocupaciones sobre los materiales que vamos a utilizar en esta jornada y en los posteriores días. Quizá comentar un poco, aclarar la agenda que vamos a desarrollar en este momento, pues que es aproximadamente de una hora. Básicamente este foro para lo que nos va a servir es para introducirnos un poco a la generalidad del programa de este curso y empezar un poco también a introducirnos al primer módulo, que es el que me corresponde desarrollar a mí. Mi nombre, como ustedes lo ven en la plataforma virtual de la universidad, es Douglas Cruz Bonilla. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas, soy abogado y tengo algunos programas de posgrado en Derecho Internacional, en Derechos Humanos, algunas actividades formativas en materia de salud y pues hemos participado en la redacción, actualización de algunas normas de salud que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud, el reglamento de esa ley, el reglamento de la ley para prevención y control del VIH y algo otras normas por ahí. Y pues me desempeño como jefe de la unidad jurídica en el Consejo Superior de Salud Pública, eh, que entiendo que la mayoría de participantes pues tiene formación en las áreas de la salud y pues conocen, entiendo, el Consejo Superior de Salud Pública y las juntas de vigilancia de las profesiones de salud, que son los entes que vigilan, que autorizan el ejercicio profesional de la salud. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste este programa? Algunas generalidades
si bien en, en el portal de la universidad ya se establece una breve introducción, unas generalidades, se mencionan los objetivos, las competencias que se pretenden desarrollar en este proceso, pues lo vamos a comentar de manera breve y luego también poder hacer algunas aclaraciones sobre la forma en que se va a desarrollar este curso y en especial el primer módulo. Así es que, bueno, voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes para mostrar. Hola, perdón. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, ustedes me dicen si se puede visualizar la pantalla. Vamos a ver. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, se puede. Ah, Sí, se ok. puede. Sí se Gracias, ve. gracias. Ok, muy bien, gracias. Bueno, como decía, pues dándoles la bienvenida a este curso de actualización profesional sobre responsabilidades administrativas y penales del ejercicio de las profesiones de salud. ¿En qué consiste eso? Las expresiones pues a veces pueden ser interpretadas en distintos sentidos, pero lo que se pretende con este curso es actualizar. Yo sé que muchos de ustedes en las carreras de la salud, cuando estudiaron, pues vieron probablemente algunas asignaturas o algunos contenidos sobre legislación de salud y probablemente ahí vieron cuáles eran los órganos de vigilancia del ejercicio profesional, eh, las infracciones administrativas a que se pueden ver sujetos los profesionales de salud, pero entiendo que en la mayoría de pensum de las carreras de la salud, pues se ve de manera, si es que se ve, de forma bastante superficial. No obstante, en la práctica, pues se evidencia una necesidad, una importancia de profundizar en estos contenidos, sobre todo eh, como decía, por el contexto actual de la realidad nacional, pero además también por la proliferación, por el surgimiento de muchas leyes novedosas en materia de salud. Entonces se vuelve importante actualizar el conocimiento, los dominios, las competencias de los profesionales de salud sobre cuáles son sus responsabilidades en el ejercicio profesional, porque un incumplimiento en el ejercicio profesional puede conllevar a sanciones administrativas e incluso penales, pueden constituir algunas conductas incluso delitos. ¿Qué es lo que se pretende en términos generales? Es que ustedes puedan comprender, identificar cuáles son los derechos y deberes que tienen los pacientes, aunque también la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud, como su nombre lo dice, también establece derechos de los profesionales de salud y ese sería entonces el segundo objetivo. Eso es lo importante, que ustedes también identifiquen, conozcan, puedan comprender el contenido, el alcance de los derechos que como profesionales tienen y cuáles son los límites de la conducta profesional. También que identifiquen cuáles son las instituciones públicas, las entidades estatales que pueden investigar, procesar y eventualmente sancionar las conductas tanto de profesionales de salud como también de los pacientes. También eso reconoce la ley de deberes y derechos de los pacientes. Que también se identifica, se reconozca cuáles son las normas, las leyes. Hay, cuando desarrollen los contenidos, sobre todo en el módulo 2, lo que se pretende también es identificar cuáles son las normas
las reglas dentro del ordenamiento jurídico que establecen las sanciones, los procedimientos, las instituciones para los Licenciado, profesionales de salud. Hola. perdón, licenciado, fíjese que tenemos bastantes participantes en sala de espera, entonces me gustaría que me Ok, pudiera... Excelente. ok, gracias, gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que hoy sí, ¿verdad? Ya le dimos a admitir. Gracias, sí, Todos. gracias. Gracias, muy amable por la cualquier cuestión así urgente que sea necesario, pues no duden en comentármelo, ¿verdad? En hacerme cualquier observación, pues yo voy tratando de hacer una introducción general, pues pero hay alguna cuestión ahí de sonido, de que alguien no puede entrar o algo, pues me lo comunican con total confianza, porque uno de los principales principios para que el proceso formativo sea eficaz, pues es que haya algún nivel de confianza, ¿verdad? Con total confianza, entonces, pues me pueden hacer cualquier cuestión. Muy bien, entonces, bueno, también darles la bienvenida a quienes se van incorporando a la sala en este momento. Mm, Sean bienvenidos a este proceso formativo. Estamos, ya me había presentado y Gracias. estaba retomando algunas cuestiones generales sobre las generalidades sobre este curso de formación profesional. Eh, Mencionábamos a qué se refiere específicamente este curso. Es sobre actualización profesional sobre las responsabilidades administrativas y penales del ejercicio de las profesiones de la salud. Decíamos, se pretende que identifiquen derechos y deberes de los pacientes, pero también de los profesionales de salud. También identificar las instituciones que tienen facultad, competencia para poder investigar conductas contrarias a la ley en el ejercicio profesional. También identificar cuáles son las principales leyes que tienen marcos sancionatorios para profesionales de salud. Otro objetivo es que puedan distinguir entre responsabilidades administrativas y responsabilidades penales relacionados con el quehacer de su profesión, porque pueda que con una conducta, con una acción, pueda generarse una afectación, un daño, que puede ser una infracción del Código de Salud o de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, pero hay algunas conductas que son tan graves que constituyen inclusive delitos, de manera que se pretende también que puedan distinguir esto, ¿verdad? Con el desarrollo, con el avance dentro de todo el curso. También que comprendan cuáles son las obligaciones como profesionales de la salud a nivel administrativo y penal. Esos son los principales objetivos en términos generales y en esa medida entonces es que se han estructurado los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? Y en especial cada uno de estos contenidos pues constituye un módulo de formación. Los contenidos, pues el primero, que es este que estamos iniciando en este foro, donde vamos a hacer algunas aclaraciones generales de forma ilustrativa en que consiste todo el curso y luego profundizaríamos en el desarrollo del módulo. No vamos estrictamente ya a analizar los contenidos, ya las normas y ya de este módulo, sino que lo que se pretende es generar, pues, o incentivar, motivar para que puedan ustedes y con la debida orientación, pues puedan leer el material y estar listos para el día sábado, para la siguiente jornada sincrónica del día sábado. Entonces, los 4 contenidos fundamentales, los módulos, el primero, la Constitución y los tratados sobre derechos humanos relacionados con el quehacer del profesional de salud.
como ya vamos a hablar un poco de qué trata esto, pues no voy a ampliar mucho, sino que también hablar de que el siguiente módulo consiste en los fundamentos básicos de la Ley de Procedimientos Administrativos para Profesionales de Salud. En ese módulo, pues ustedes van a analizar de forma bastante general la Ley de Procedimientos Administrativos y la incidencia que tiene y la relación con estas otras leyes de la salud, prácticamente porque la Ley de Procedimientos Administrativos establece un marco general para todo procedimiento ante las instituciones de la administración pública. Y en el caso de la responsabilidad profesional, cuando hay alguna investigación, algún procedimiento contra algún profesional, entonces hay que aplicar la Ley de Procedimientos Administrativos para desarrollar todo el procedimiento con todas sus etapas. Vamos a ver, entiendo que no hay ahorita pendiente de ingresar a la sala. Entonces, decíamos, por eso es importante, obviamente, el primer módulo, porque nos da una base general de la Constitución, que es la norma fundamental, la norma más importante dentro de nuestro sistema jurídico nacional, pero también el tema de los tratados de derechos humanos, porque eh, también se establecen ahí, de ahí se parte fundamentalmente del derecho a la salud. Y también esta es la base para todo el sistema de salud nacional. De manera que, como digo, ya voy a hablar un poco más sobre los contenidos de este módulo, pero en términos generales es la primera parte. Decíamos el segundo módulo sobre la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece un marco general de cómo proceder en el ejercicio profesional, determinando el procedimiento cuando hay alguna investigación hasta llegar a una eventual sanción. Eso dará la pauta para pasar al módulo 3, que consiste en la legislación secundaria, que establece sanciones o penas a las actividades relacionadas con el ejercicio profesional. Y entonces ahí tenemos el Código de Salud, tenemos la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, la Ley de Salud Mental. Hay una cantidad de leyes que establecen derechos y deberes y también establecen un catálogo de infracciones que hay que conocer para no incurrir en ellas. Entonces, en eso se va a centrar el módulo 3 y el módulo 4, pues ya es el proceso administrativo sancionador y proceso penal. Pues una vez identificando los tipos de procedimientos generales y luego la legislación particular, la legislación especial relacionada con la salud, entonces nos va a dar pie para, una vez conociendo las infracciones, entrar al procedimiento administrativo sancionador, el paso a paso y el procedimiento cuando existe alguna infracción de estas leyes relacionadas con la salud. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna inquietud, alguna observación. ¿Estamos bien? Bienvenidas a las demás personas que se incorporaron ya iniciado esta videoconferencia, este foro. Sé que hay distintos compromisos, obligaciones, ¿verdad? Y pues ya ustedes son profesionales y siempre hay algunas circunstancias que pueden generar ahí inconvenientes, ¿verdad? Así que bienvenidas a todas las personas que se incorporan, ¿verdad?, a este proceso de formación. ¿Cuáles son las competencias que se pretenden desarrollar? Lo que se pretende no solo es un conocimiento teórico, conceptual, sino que también lo que se pretende es que se puedan aplicar estos conocimientos, los procedimientos,
¿verdad? Para que nos sirvan en el ejercicio profesional. Lo que se pretende es que en el ejercicio de la profesión se puedan cumplir correctamente las obligaciones legales, siendo garante en el entorno profesional de los derechos de los pacientes, es decir, los derechos mm, que tiene toda persona en su condición de quebranto de salud como paciente, pues le hace merecedor de una serie de garantías, de derechos, por la condición en la que se encuentran, pues sí, obviamente hay que respetar todo eso que ya la ley, la Constitución establece. También, obviamente, los profesionales de salud tienen derechos y así hay derechos y obligaciones recíprocas. Lo importante es conocer cuáles son las responsabilidades que como profesionales se tienen dentro del marco legal. Otra competencia es ejercer la profesión desde el conocimiento adecuado que permita evitar que en el ejercicio profesional enfrente procesos administrativos o penales en su contra. Obviamente, para poder cumplir la ley, hay que conocer primero la ley mm, para poder, evitar caer en algún incumplimiento. Es muy importante y por eso les decía que les felicitaba que tomaran este curso porque pues es importante conocer, pero también poder identificar, interpretar y aplicar estas figuras jurídicas. También lo que se pretende es que tengan la competencia, la capacidad de identificar los mecanismos para defender sus derechos como profesionales de salud. Si bien es cierto, cuando hay una denuncia contra algún profesional de salud por alguna infracción, toda persona tiene derecho a nombrar un defensor particular o público que lo proporciona el Estado, pero también se puede intervenir en carácter particular, de forma personal, de manera que es importante que en cualquier trámite que hagamos ante la administración pública y con mucha más razón ante los organismos de vigilancia profesional y de la salud, pues que conozcamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Bien, ¿qué desarrollaremos en este módulo? Este módulo se denomina la Constitución y los tratados sobre derechos humanos relacionados con el quehacer del profesional de salud. Bueno, antes de esto, quizá retomar, preguntar si no hay alguna duda, inquietud, comentario, observación, alguna cuestión sobre esto, sobre qué trata el programa, sobre los contenidos, que obviamente en cada uno de los módulos pues se va a ir haciendo una introducción, ya hay material alojado para esto y se darán las indicaciones específicas. Ya también dentro del portal educativo de la universidad están también las indicaciones, las formas de evaluación que se van a tomar en este programa y es algo que se espera pues que no tenga mayor dificultad. Sí, obviamente hay que realizar un pequeño esfuerzo para alcanzar las competencias que se pretenden, pero pues se pretende que todos salgan bien evaluados, ¿verdad? No sé si al momento hay alguna duda, alguna observación, alguna cuestión. ¿Estamos bien? Sí. Ok, gracias. Muy bien, entonces decíamos en este módulo, en el primer módulo, que es relativo a la Constitución y los tratados sobre derechos humanos relacionados con el quehacer del profesional de salud, se pretende inicialmente identificar los derechos humanos y cuál es su importancia dentro del ordenamiento jurídico salvadoreño. Nuestro estado, nuestro país, El Salvador,
pues tiene una norma básica fundamental, la más importante, que es la Constitución de la República. Y este es el marco jurídico básico que rige la convivencia, las relaciones interpersonales. De manera que la Constitución, en su artículo 1, establece que el origen y fin de la actividad del Estado es la persona humana. Toda la actividad del Estado estará centrada en la persona humana. Entonces, la Constitución comparte con los derechos humanos una misma finalidad. Por eso es importante identificar aspectos generales sobre los derechos humanos y su importancia dentro del ordenamiento jurídico nacional. Para ello ya se ha alojado, hay unos videos bastante sencillos sobre la historia, la evolución, aspectos generales de los derechos humanos. El segundo video desarrolla las características y la clasificación de los derechos humanos, y eso pues nos da una parte introductoria para el tema de los derechos humanos. También se había colocado un material básico sencillo, pero algunas personas solicitaron que las referencias bibliográficas que ya estaban ubicadas ahí en el portal educativo, pues también se alojará ese material. Así es que también hay un par de libros de texto para que puedan consultarlos. Eh, lo esencial, lo básico para que ustedes puedan prepararse para la siguiente jornada sincrónica, la videoconferencia, la clase del día sábado, pues es básicamente, vamos a subir una presentación sobre el derecho a la salud, sobre la regulación constitucional del ejercicio de las profesiones de salud, la regulación en los derechos humanos sobre esto, y algunas cuestiones de estándares internacionales sobre derechos humanos. Así es que de lo básico, como digo, para el próximo sábado, para que se puedan preparar, será ver estos videos sencillos. Son 3 videos, uno sobre la historia, la evolución de los derechos humanos, el segundo habla de las características y la clasificación de los derechos humanos, y el tercer video habla sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que ahí se establecen los mecanismos internacionales de protección. Eso y la presentación que les voy a subir, donde está lo más importante de todo eso. Si ustedes quieren profundizar, ya que el tema de los derechos humanos, aparte que es algo tan apasionante, tan bonito, tan interesante, pero también es importante para nuestra vida, no solo profesional, sino cotidiana. Los derechos humanos no son ideología, no son una moda, no son aspectos abstractos y etéreos, sino normas jurídicas. Si se trata de tratados internacionales de derechos humanos, pues son ley de la República. Así es que es importante conocer esto y poder aplicarlos. Entonces, como digo, con esos videos y la presentación que yo suba, pero además, si ustedes quieren profundizar, pueden consultar los materiales de texto que ya están ahí. También creo que yo siempre recomiendo que lo más importante, más allá de los libros sobre doctrina, explicaciones y demás, lo más importante es leer las leyes, las normas, y entonces ahí está alojada en la plataforma la Constitución de la República. Es importante que lean los principales artículos para el día sábado, por favor. Ahí está la Constitución de la República, hay que leer el artículo 1, el artículo del 65 al 69 de la Constitución. Eso sí, todo profesional de salud, y entiendo que también acá hay profesionales del derecho, pues sí, lo importante para poder exigir y aplicar un derecho, pues es conocerlo primero. Entonces hay que leer por lo menos esos artículos de la Constitución que hablan sobre el derecho a la salud,
hablan sobre los organismos de vigilancia de las profesiones de salud y también de los establecimientos que prestan servicios de salud. Esto es fundamental. Artículo 1 de la Constitución, artículos 65, 66, 67 y 68. Eso es indispensable, ¿verdad?, para todo profesional de salud. Como les decía también, ya en la presentación, pues está de manera general eso mismo que les he pedido que lean, que es lo que la Constitución dice sobre las profesiones de salud y los organismos de vigilancia de las profesiones de salud, pero también se identifican los sistemas de protección internacional de derechos humanos. Se mencionan los principales instrumentos internacionales de protección de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y del sistema de la Organización de Estados Americanos. Entonces, eso como para aclarar, ¿verdad?, que para el siguiente sábado eso es lo más urgente. Eso sería entonces uno de los principales contenidos de este primer módulo. Lo que se pretende también, decíamos, es que se conozcan esos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Para eso les decía, en la presentación se mencionan los instrumentos, los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, los de la OEA, todos aquellos que están relacionados a los derechos económicos, sociales y culturales, que es en ese ámbito donde se enmarca el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho de contenido social. Entonces, para eso, como digo, estará la presentación y también están los libros que también ahí se han alojado, los videos sobre derechos humanos. También otro de los contenidos importantes es comprender la relación entre derechos humanos y el ejercicio de las carreras de la salud. Para eso, como digo, es importante leer los artículos que mencioné de la Constitución. También vamos a utilizar el material que está ahí, el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla sobre la salud. Ahí hay una cantidad de fragmentos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se habla de las profesiones de salud, de la necesidad de la regulación de dichos profesionales, de cuál es el contenido del derecho a la salud, también sobre el consentimiento informado y otros aspectos importantes, ¿verdad? Como un marco general que va a dar paso, pues, para los siguientes módulos. También se pretende conocer los fundamentos de los derechos humanos y los mecanismos internacionales. Vamos a ver, permítame, me parece que hay... me parece que habían personas en sala de espera para entrar a la... Permítame, vamos a ver. Permítame un momentito, vamos a ver. Reconocido por el gobierno federal como parte del proceso inmigratorio. Que ellos pretenden hacer no va a funcionar. Pero anyway. Yo creo que ya no hay nadie pendiente de entrar. Vamos a ver. De divorcio, yo le puedo conceder a ella manutención de esposa, así que sí podemos solucionar familia. Okay. Lista para la decisión. Hemos ido tratando de admitir a las personas que se van incorporando. Vamos a ver, yo creo que ya no hay nadie más. Ok, solo una cuestioncita. Si no están, cuando no estén utilizando el micrófono, lo podemos silenciar para evitar interferencias, por favor. Bien. Entonces, como decía, ¿se escucha ahí alguna interferencia? Si podemos, por favor, ahí
silenciar los micrófonos cuando no vayamos a intervenir, por favor. Por el trabajo que hizo, no lo pagó. Y además por falta de agradecimiento. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ok, creo que ya no hay interferencia. Ok. Muy bien, gracias. Ok. Entonces, eso básicamente sería en este primer módulo. Estos serían los contenidos y como digo, reitero, para la próxima jornada, lo que se necesita, lo que urge para que podamos interactuar, porque lo ideal es que ustedes avancen un poco con la lectura de este material, fundamentalmente la presentación de PowerPoint que les voy a subir, ver los videos que están ya alojados ahí, leer los artículos que les mencioné de la Constitución, el artículo 1 y del 65 al 68, y pues si tienen tiempo de profundizar con los materiales que ahí están de consulta. También el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es necesario que lean todos esos libros completos. Ahí podemos ubicar en los índices, ¿verdad? Lo más importante de todo esto. Bien, en cuanto a la evaluación, pues ya ahí en el portal educativo establece ya de manera general cómo será el sistema de evaluación. Habrá entonces este foro sincrónico semanal que tendrá una ponderación del 10% de la nota final. 3 actividades cortas evaluadas en las 3 primeras semanas. Tendrán una ponderación de 5%, que será un pequeño test sencillo de selección múltiple que se va a habilitar, me parece que el día lunes. Y luego habrá una actividad final, una actividad que va a tratar de tocar todos los aspectos generales de los distintos módulos del curso. Será analizar una sentencia conforme a 3 parámetros que ya se detallan ahí, ¿verdad? Ahí se va a pedir una serie de aspectos que ustedes van a tener que ir retomando ya cuando vean la ley de procedimientos administrativos y las leyes especiales, ¿verdad? Que luego ustedes verán en los próximos módulos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud sobre eso. Como digo, ahorita pues es un módulo, un foro introductorio sobre las generalidades de este curso y pues algunas indicaciones también ya de este módulo en particular. En la próxima jornada en la que vamos a desarrollar los contenidos, pues será el día sábado. Hola, buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, le iniciado una consulta. Tengo una duda en cuanto a la ley de procedimientos administrativos para profesionales. ¿Existe para personal de salud o para otras ramas o qué sé yo, otro tipo de profesionales? Sí, la ley de procedimientos administrativos entró en vigor el año pasado en febrero y ha venido a cambiar el país completo porque ha venido a uniformar todos los procedimientos que se siguen ante la administración pública, ante el Estado. Establece plazos generales, establece formas de notificar, viene a uniformar todos los procedimientos y a establecer requisitos mínimos para garantizar los derechos de los ciudadanos, de los administrados. Entonces, se aplica en términos generales para toda institución pública. Van a profundizar ustedes sobre esto, pero esto es bien importante porque, como decía, para un procedimiento sancionatorio contra algún profesional de salud, por ejemplo, si bien el Código de Salud, la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes establecen algunos procedimientos iniciales, diligencias de investigación, algunas cuestiones específicas, pero en términos generales la Ley de Procedimientos Administrativos establece el marco general
de cómo se debe de proceder, cómo inicia el procedimiento, por aviso, mediante denuncia, los plazos que tienen las personas para contestar, para aportar prueba, si se le pide que cumpla, que aporte algún documento, ya establece un mínimo de 10 días, ya establece el sistema de recursos, cuántos recursos tiene la persona ante una inconformidad por una resolución, entonces, por una sentencia, ¿verdad?, adversa. Entonces, la ley de procedimientos administrativos es, en términos generales, nos sirve para nuestra vida diaria, para todo procedimiento que hagamos ante la administración pública, pero para los procedimientos sancionatorios también es el marco general que establece cómo debe tramitarse el paso a paso en los procedimientos administrativos generales, ¿verdad? Contiene muchos derechos, garantías, principios de cómo debe actuar la administración pública. Entonces, sí es importante para los procedimientos sancionatorios para los profesionales de salud, con las matizaciones, con algunos aspectos específicos que ya las leyes de salud que establecen, ¿verdad? Así es que no sé si contesto su pregunta con eso. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, licenciado. Y otra consulta, ¿en algún momento se puede cruzar esta ley de procedimientos administrativos con la ley de servicio civil? De hecho, tienen que verse complementarias, tienen que verse relacionadas. Precisamente la ley de servicio civil es una ley que regula el servicio público, el servicio de los particulares al Estado. Y ahí hay ciertos procedimientos, es bien interesante porque ahí hay procedimientos para sanciones, para destituciones, etcétera. Pero ya la ley de procedimientos administrativos ya establece ya más garantías, más derechos. Por ejemplo, la ley de servicio civil reconoce, por ejemplo, el derecho, el recurso vamos a ver, ¿cómo es que se llama hay un recurso bastante general que se establece ahí, el de injusticia manifiesta. Entonces, son leyes un poco antiguas, arcaicas, y que no contemplan necesariamente los principios, los derechos de las personas. Y la ley de procedimientos administrativos, cuando se sigue un procedimiento por la ley de servicio civil, tiene que cumplirse también los estándares que establece la ley de procedimientos administrativos. Como digo, la ley de procedimientos administrativos establece un procedimiento general, recursos y demás, y ya la ley de servicio civil y en particular tiene sus propias cuestiones adicionales, ¿verdad? Pero el marco general es la ley de procedimientos administrativos. Eso siempre, tocar este tipo de temas como la ley de procedimientos administrativos, si bien se va a enfocar en el ejercicio de las profesiones de salud, pero también les va a ayudar, les va a dar un marco general también para otros trámites, ¿verdad? Igual, si ustedes, por ejemplo, van a hacer un trámite, van a abrir un establecimiento que preste servicios de salud en el ámbito privado, pues, y tramiten todo esto ante el Consejo Superior de Salud Pública, también estos principios, estos derechos que están en la Ley de Procedimientos Administrativos les va a servir. De hecho, esta Ley de Procedimientos Administrativos les sirve para cualquier trámite, como digo, ante una alcaldía, ante el Ministerio de Hacienda, ante cualquier institución pública, ¿verdad? Los principios que ustedes van a estudiar en ese módulo, pues ya verán ustedes cómo les va a servir en términos generales. Sí, gracias, licenciado. O sea que todo esto básicamente es, yo he visto algunos diplomados o cursos que hablan de legislación en salud. Cuando hablamos de legislación en salud, va involucrado todo esto de la ley de procedimientos, me imagino, ¿verdad?
Sí, necesariamente hay que hablar de la ley de procedimientos administrativos. Antes de esta ley, pues era un problema grave porque, como digo, imagínense la ley del Consejo Superior de Salud Pública y de las juntas de vigilancia de las profesiones de salud, que era la con la cual se seguía el procedimiento sancionatorio contra profesionales de salud, que está vigente, es de 1958. El Código de Salud es de 1988. Entonces hay algunas cuestiones bien arcaicas, algunas cuestiones incluso inconstitucionales, y entonces ya al aplicar los estándares de la Ley de Procedimientos Administrativos, pues esto viene a equilibrar más las condiciones, a establecer más justos los procedimientos, ¿verdad? Para toda persona, ¿verdad? Que haga un trámite ante la administración pública o contra quien se le siga un procedimiento en la administración pública. Muchas gracias, licenciado. Ok, un gusto. No sé si hay alguna otra cuestión, alguna... Sí, buenas noches, licenciado. Yo Hola, buenas noches. revisando un poquito lo del cuadernillo, hacen mención de casos donde ha sido demandado el Estado, ¿verdad? Entonces no habla tanto de procedimientos individuales a los profesionales, sino que el Estado. ¿Qué tipo de casos son los que llegan al Estado? Y si cuando el Estado es demandado y la sentencia es a favor del demandante, ¿el Estado individualiza esa penalización hacia el profesional de salud o cómo es el proceso? Vaya, acá lo importante, no nos vamos a enfocar mucho porque es sumamente amplio y complejo esto de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que es muy interesante, que ahí, por ejemplo, en el caso del sistema interamericano en el video se habla de todo el procedimiento y demás, pero lo cierto es que, por ejemplo, cómo llega un caso por ejemplo, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Supongamos que a un profesional de salud le atribuyen lo denuncian por un mal procedimiento en la prestación de servicios de salud. Esta persona es investigada, es procesada, pero no se le garantizan sus derechos dentro del procedimiento. Entonces, esta persona es condenada, la suspenden, por ejemplo, el Código de Salud, la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, la Ley de Salud Mental establece incluso la suspensión de 1 mes hasta 5 años a un profesional de salud. Supongamos que esta persona entonces se le viola el procedimiento, no le permiten intervenir, aportar prueba, defenderse y demás. Entonces, esta persona es condenada injustamente, se le priva de ese derecho, entonces esta persona debe de agotar los mecanismos nacionales después de, por ejemplo, si se le procesa en una junta de vigilancia, se le sanciona, puede recurrir ante el Consejo Superior de Salud Pública en segunda instancia, y luego de eso pues puede ir a la jurisdicción contenciosa administrativa ante los juzgados de lo contencioso administrativo, y si aún así ahí se le vulneran sus derechos, no se le garantiza, pues entonces agota los mecanismos internos y entonces pone una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y pues el caso pues se tarda mucho tiempo, pero podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí a quien está demandando la persona, el profesional, es al Estado por actos u omisiones que cometió el Estado por medio de los organismos de vigilancia profesional, ¿sí? O podría ocurrir, por ejemplo, que a un paciente le vulneran sus derechos en el ámbito público, en un establecimiento de salud pública, se le discrimina, se le violan sus derechos, presenta solicitudes, no se las resuelven, por el contrario le perjudican y demás, incluso puede hasta fallecer, entonces sus familiares
prosiguen, ponen denuncias, agotan los mecanismos nacionales y luego van al ámbito internacional, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se demanda al Estado por actos de las instituciones del Estado. O sea que en el ámbito internacional se demanda al Estado, no, y cuando, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declara que el Estado ha violado los derechos humanos, entonces responsabiliza al Estado. Si el caso pasa incluso a la Corte Interamericana, condenan al Estado por violar derechos humanos contenidos en instrumentos o en tratados de derechos humanos. Se condena al Estado. La responsabilidad es del Estado, pero al condenar al Estado se hace por actos cometidos por sus órganos, por sus instituciones. Entonces el Estado deberá investigar, en las condenas se establecen las medidas de reparación, la indemnización, por ejemplo, mejorar los sistemas internos administrativos, deducir responsabilidades. Hay casos muy interesantes como la masacre del Mozote, que es de las más emblemáticas. Este el caso de condena de El Salvador, el caso José Agapito Ruano Torres, donde se condena a El Salvador porque en el proceso penal no se le garantizó su derecho a la defensa. Se le confundió con un familiar, no le permitieron ejercer bien su defensa, su defensora pública no lo defendió diligentemente, y los juzgados, los jueces no garantizaron el derecho de defensa. Entonces se condena al Estado por no dar una buena defensa técnica en la Procuraduría General de la República, pero también porque los jueces no garantizaron, no protegieron ese derecho, y también porque se consideró que la Policía Nacional Civil había ejercido actos de tortura contra esta persona. Entonces se condena por todas esas conductas al Estado. Luego el Estado, con esa sentencia, con las medidas de reparación, pues ya investiga y deduce responsabilidades a nivel interno, ¿verdad? Pero lo que ha dicho la Corte Interamericana, todos esos estándares, esas interpretaciones, todo eso no sirve porque eso es obligatorio cumplirlo en El Salvador. Cuando la Corte ha establecido en qué consiste el derecho a la salud, cuando ha definido, por ejemplo, la interrupción del embarazo, en una sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Beatriz y en otros casos, se ha establecido la posibilidad de interrumpir el embarazo por motivos terapéuticos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, esas interpretaciones, esos estándares, entonces son los que sirven para que se aplique correctamente este tipo de leyes, ¿verdad? A nivel interno, utilizando esos tratados internacionales y la jurisprudencia que hay en documentos como estos cuadernillos de jurisprudencia. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra duda, observación? Hola, hola, bienvenidos a las demás personas que se incorporaron posteriormente. Vamos a ver. Alguien está preguntando si les proporcionarán el material de la Ley de Procedimientos Administrativos. Sí, no se preocupen, eso en los siguientes módulos pues se les va a ir proporcionando de manera digital todos estos materiales que se van a utilizar para que ustedes puedan prepararse para las siguientes jornadas. Entonces, en mi módulo pues ya está ahí la Constitución de la República, ya hay unos videos, hay unos libros sobre derechos humanos, ahí para que se den gusto, ¿verdad? Hay suficiente material. Y para que no se preocuparan ustedes, pues no les puse más, ¿verdad? Algunas personas entiendo que se estresaron, creían que había que leer todo eso para ahora, y no, ¿verdad? Y mandamos la aclaración. Ojo también con la cuestión de
de que la forma para comunicarnos en este medio es la plataforma de la universidad, ¿ok? Para las indicaciones académicas, ¿verdad? No sé si hay alguna otra cuestión, duda, alguna comentario, observación. De acuerdo a cómo vaya desarrollándose esto, pues si es necesario podemos subir alguna otra cuestión, algún otro material específico, ¿verdad? Que se considere necesario. No sé si hay alguna otra cuestión, alguna otra observación. La próxima jornada, la clase sincrónica, es decir, que se desarrollará de forma sincrónica en el momento, de forma en la videoconferencia, pues será el día sábado a las 6:30, ¿verdad? Para ello, pues les decía, les pido que pues traten de leer el material que les he pedido. Vamos a ver, alguien nos dicen que, ok, están ahí mencionando que hay personas que se tienen que retirar por el permiso. Yo sé que algunas personas incluso tienen turno ahora y no hay problema. Si ustedes tienen problema, por ejemplo, con algún imprevisto, alguna cuestión para la próxima jornada, pues alguien me comunicaba que para esta hora, para este día, pues tenía turno. Entonces yo le pedía que enviar algún tipo de comprobante, alguna justificación, no hay problema, pues estas son causas justificadas debidamente, así es que solo me envíen el documento para nosotros registrarlo. Y entiendo que bueno, ahí está el material disponible para que ustedes puedan aprovecharlo, ¿verdad? Y también, como digo, avanzar en la lectura para que ya el sábado pues tengan suficientes elementos y podamos intercambiar, ¿verdad? Interactuar y aclarar las dudas, ¿verdad? No sé si hay alguna otra cuestión. ¿Alguna duda? Entiendo que algún... Hola, dígame. Una consulta, estas presentaciones van a quedar grabadas para poder verlas posteriormente. Entiendo que sí, fíjese. Permítame... Sí, licenciado, están siendo grabadas y a brevedad se les van a incorporar a lo que es el aula virtual. Muchas gracias. Excelente. Eso les iba a decir, solo que no tenía la certeza, pero si no pueden, pues estar, como digo, obviamente la asistencia tiene alguna ponderación, pero pues con el comprobante que ustedes envíen, pues queda subsanado y ustedes ya pueden luego ver la grabación, pues y no hay ningún problema. Pero sí es importante los aportes porque pues tampoco se trata de que solo les venga a contar el cuento, a explicar y demás, sino que ustedes saben que en términos de aprendizaje es más significativo la interacción, la construcción, de manera que en la próxima clase pues vamos a establecer algunas preguntas generadoras para ir construyendo y para lo cual pues encarecidamente les pido, como digo, que vean los videos, lean la Constitución en esos artículos principales y la presentación que se les va a colocar. Ya con eso pues vamos a tener suficientes elementos para discutir y vamos a poder ampliar, ¿verdad? Lo importante es que construyamos entre todos y yo les voy nada más orientando, ¿verdad? Para que sean ustedes los sujetos, pues que vayan construyendo sus dominios conceptuales y procedimentales. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra observación? ¿Todo bien? Ok, ya todos no tienen problemas de acceso al portal y demás, ¿verdad? Ahí están los materiales. Ahí está el... Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, ha sido un gusto, un honor estar con ustedes, pues les agradezco pues la participación, la asistencia y pues nos vemos el próximo sábado. Ahí traten de leer lo que puedan, pues y que tengan un
una feliz noche, pues un bonito viernes mañana y nos vemos el sábado. Un gusto, Gracias, cuídense igual. mucho y Buenas no sé si habrá... noches. Ok, buenas noches. Cuídense. Feliz noche. Feliz Saludos noche. cordiales. Cualquier cuestión yo les indico en algún aviso, alguna cuestión por mensaje en la plataforma o igual ustedes, ¿verdad? Pueden enviar en la plataforma algún mensaje y ahí lo aclaramos. Un gusto, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.